Durante más de 6 siglos, una sola familia gobernó un territorio que llegó a extenderse por Europa, Asia y África. 36 sultanes llevaron el mismo linaje al trono. Sus ejércitos derribaron murallas que parecían inexpugnables. Sus palacios dominaron las orillas del Bósforo. Sus decisiones alteraron el destino de reinos, religiones y pueblos enteros. Durante generaciones, el apellido Osman estuvo asociado a algo que parecía imposible de destruir: el Imperio Otomano. Pero hubo un momento en que todo aquello dejó de existir. No fue simplemente la pérdida de una guerra, tampoco fue la muerte de un último emperador. Fue algo mucho más radical. La familia que durante siglos había decidido quién podía vivir en sus palacios, quién comandaría sus ejércitos y quién gobernaría provincias enteras, recibió una orden inesperada: abandonar Turquía. Los descendientes de los hombres que habían conquistado Constantinopla dejaron de tener derecho a permanecer en la misma tierra desde la que sus antepasados habían gobernado medio mundo. Príncipes nacidos entre mármol, seda y oro se convirtieron en exiliados. Princesas acostumbradas a una existencia protegida tuvieron que aprender a sobrevivir fuera de los palacios. Antiguos miembros de una de las familias más poderosas de la historia terminaron dispersos entre París, Niza, Beirut, El Cairo, Damasco, Londres, Nueva York y otras ciudades lejanas. Algunos conservaron una parte de su riqueza, otros perdieron prácticamente todo. Y algunos murieron lejos de la tierra que sus antepasados habían gobernado durante más de 600 años. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Cómo pasó la casa de Osman de controlar uno de los mayores imperios de la historia a convertirse en una familia sin trono, sin imperio, y durante décadas, sin siquiera poder regresar a Turquía? Para comprender la magnitud de aquella caída, debemos regresar al principio. Y el principio no fue un gran palacio. Fue una frontera. A finales del siglo XIII, Anatolia era una tierra fragmentada. El antiguo poder del imperio bizantino se debilitaba. El sultanato selyúcida de Rum se desintegraba bajo la presión política y militar de los mongoles. Pequeños principados turcos competían entre sí por territorio, comercio y supervivencia. En aquel mundo inestable, apareció Osman. Osman I no gobernaba un imperio. Era el líder de un pequeño principado situado en la frontera con los territorios bizantinos. Sus dominios eran modestos, pero tenía algo que sus sucesores aprenderían a utilizar con una eficacia extraordinaria: una frontera llena de oportunidades. Mientras otros gobernantes luchaban por preservar viejas estructuras, Osman y sus seguidores avanzaban. Poblaciones eran incorporadas, fortalezas cambiaban de manos. Guerreros atraídos por la posibilidad de conquista se unían a su causa. Poco a poco, el pequeño territorio comenzó a crecer, y de su nombre surgiría el de una dinastía: Osman, Osmanlu, otomano. Cuando Osman murió, probablemente alrededor de 1324, dejó a su hijo Orhan algo que todavía estaba muy lejos de ser un imperio. Pero el proceso ya había comenzado. Orhan conquistó Bursa, que se convertiría en la primera gran capital otomana. Después llegaron nuevas conquistas. Los otomanos cruzaron hacia Europa. Durante el reinado de Murad I, Adrianópolis, la actual Edirne, se transformó en un importante centro de poder. Aquella pequeña dinastía de Anatolia ya gobernaba territorios a ambos lados del estrecho, y cada generación parecía avanzar un poco más. Entonces, llegó una catástrofe que pudo haber terminado con todo. En 1402, el sultán Bayezid I se enfrentó a Timur, conocido en Occidente como Tamerlán, en la batalla de Ankara. Los otomanos fueron derrotados. Bayezid fue capturado. Después de su muerte, sus hijos comenzaron a luchar entre sí. Durante aproximadamente una década, el territorio otomano quedó dividido por una guerra civil conocida como el Interregno Otomano. Para cualquier otra dinastía, aquello podría haber sido el final, pero la casa de Osman sobrevivió.
Mehmed I reunificó los dominios. Murad II restauró la capacidad militar de la dinastía, y entonces llegó el hombre que transformaría definitivamente aquella familia en una potencia imperial. Mehmed II tenía apenas 21 años cuando decidió conquistar la ciudad que durante siglos había resistido a invasores de todo tipo. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Una ciudad protegida por las enormes murallas de Teodosio, consideradas entre las fortificaciones más formidables del mundo medieval. Muchos habían intentado tomarla. Mehmed estaba convencido de que él lo conseguiría. Mandó construir enormes cañones, reunió un gran ejército, bloqueó rutas estratégicas, y en la primavera de 1453 comenzó el asedio. El 29 de mayo, después de semanas de combate, las defensas bizantinas colapsaron. Constantinopla cayó. El emperador Constantino XI murió durante la defensa de la ciudad. Mehmed entró como conquistador. Tenía 21 años. A partir de aquel momento sería conocido como Mehmed el Conquistador. La conquista de Constantinopla no fue simplemente otra victoria militar. Cambió la escala de la dinastía. Los Osman ya no eran simplemente gobernantes fronterizos. Ahora poseían una de las ciudades más importantes del mundo. Constantinopla se convirtió gradualmente en Estambul, centro político de un imperio que continuaría expandiéndose durante generaciones. Y los descendientes de Osman comenzaron a comportarse como gobernantes universales. Su poder creció hacia los Balcanes, hacia el Mediterráneo, hacia el Oriente Próximo, hacia el norte de África. Después llegó Selim I. En un reinado relativamente breve, derrotó a los safávidas en Chaldirán y conquistó el sultanato mameluco de Egipto. Siria, Egipto y las ciudades sagradas de la Meca y Medina quedaron bajo autoridad otomana. El imperio ya no era únicamente una gran potencia territorial, se había convertido también en uno de los principales centros políticos del mundo islámico. Pero sería el hijo de Selim quien representaría la imagen clásica del poder otomano. Suleimán. Suleimán el Magnífico para buena parte de Europa. Kanuni, el legislador, para los otomanos. Cuando subió al trono en 1520, heredó un imperio poderoso. Cuando murió en 1566, aquel imperio se extendía desde Europa Central hasta Oriente Próximo y desde el Mar Negro hasta el norte de África. Belgrado cayó. Rodas cayó. Los ejércitos otomanos destruyeron al ejército húngaro en Mohacs. Budapest quedó bajo dominio otomano. En 1529, las tropas de Suleimán llegaron hasta Viena. Por un momento, parecía que ninguna frontera estaba completamente fuera de su alcance. El Mediterráneo también se convirtió en escenario de la lucha por la supremacía. Comandantes como Hayreddin Barbarroja ayudaron a convertir la marina otomana en una fuerza formidable. En Estambul, mientras tanto, el arquitecto Mimar Sinan levantaba mezquitas, puentes y complejos monumentales que todavía hoy testimonian aquella época. La riqueza fluía hacia la capital. Mercaderes viajaban por rutas controladas por el imperio. Embajadores extranjeros esperaban audiencias en la corte. Gobernantes europeos observaban con inquietud cada movimiento del sultán. La casa de Osman había alcanzado la cima. Pero dentro de aquella maquinaria imperial existía una regla cruel. Para la dinastía, uno de los mayores peligros no venía de enemigos extranjeros, venía de sus propios miembros. Cada príncipe podía convertirse en futuro sultán, y eso significaba que cada hermano podía convertirse en rival. Durante parte de la historia otomana, la lucha sucesoria podía terminar con hermanos ejecutados después de la subida al trono de un nuevo soberano. El objetivo era brutalmente pragmático: impedir guerras civiles que pudieran destruir el imperio. La estabilidad del Estado podía pesar más que la vida de un príncipe. Más tarde, este sistema fue sustituido en gran medida por otra práctica. Los príncipes podían permanecer confinados dentro del palacio, en un sistema conocido como cafés, la jaula.
No siempre se trataba de una jaula literal, pero psicológicamente podía serlo. Algunos futuros sultanes pasaron años aislados de la política antes de ser llamados inesperadamente a gobernar uno de los mayores estados del planeta. La casa de Osman estaba rodeada de riqueza, pero pertenecer a ella nunca significó necesariamente libertad, y tampoco garantizaba seguridad. Mientras el imperio continuaba existiendo, comenzaron a cambiar las condiciones que habían favorecido su ascenso. Europa se transformaba, nuevas tecnologías militares aparecían, los grandes estados europeos se centralizaban. Rusia emergía como una potencia cada vez más peligrosa al norte. Las rutas comerciales mundiales cambiaban. El equilibrio político comenzaba a modificarse. Durante mucho tiempo se habló de un simple declive otomano después de Suleimán. La realidad fue más compleja. El imperio todavía era capaz de reformarse, recuperar territorios, reconstruir ejércitos y sobrevivir a enormes crisis. Pero sobrevivir se volvía cada vez más difícil. En 1683, un enorme ejército otomano llegó nuevamente a Viena. La ciudad resistió. La derrota otomana marcó el inicio de una serie de reveses que alteraron progresivamente el equilibrio de poder en Europa. Territorios fueron perdidos. Austria avanzó. Rusia avanzó. Movimientos nacionalistas comenzaron a extenderse por los Balcanes. Serbios, griegos, búlgaros y otros pueblos comenzaron a desafiar cada vez más el control imperial. Durante el siglo XIX, la situación se hizo especialmente peligrosa. En las cancillerías europeas apareció una expresión destinada a perseguir al imperio durante décadas. El hombre enfermo de Europa. Era una simplificación, pero reflejaba una realidad. Las grandes potencias estaban esperando, negociando e incluso compitiendo por lo que ocurriría si el imperio otomano finalmente se desintegraba. Los sultanes comprendieron el peligro. Intentaron reformar el Estado. Llegó el periodo del Tanzimat. Se modernizaron instituciones. Se reorganizó el ejército. Se modificaron sistemas administrativos. Se construyeron escuelas, ferrocarriles y nuevas estructuras gubernamentales. Pero cada reforma generaba nuevas tensiones. ¿Cómo modernizar un imperio gigantesco sin destruir las estructuras que lo mantenían unido? ¿Cómo mantener bajo una sola corona poblaciones con religiones, lenguas e identidades diferentes en una época dominada cada vez más por el nacionalismo? ¿Cómo competir militarmente con potencias industriales como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia? No había una respuesta sencilla, y mientras tanto, la deuda crecía. Las potencias extranjeras aumentaban su influencia. Nuevos territorios se independizaban o pasaban a manos de rivales. En medio de aquella crisis llegó al trono uno de los sultanes más controvertidos de toda la historia otomana, Abdulhamid II. Subió al trono en 1876. Al principio aceptó una constitución y un parlamento, pero poco después suspendió el sistema parlamentario y concentró nuevamente el poder. Sus defensores lo consideraban un gobernante inteligente que intentaba mantener unido un imperio rodeado de enemigos. Sus críticos lo veían como un autócrata obsesionado con la vigilancia y la represión. Ambas imágenes formarían parte de su legado. Abdulhamid utilizó el simbolismo del califato para reforzar los vínculos entre el sultán y los musulmanes dentro y fuera del imperio. Impulsó proyectos de infraestructura, educación y comunicaciones. Pero también construyó una extensa red de vigilancia, y no consiguió detener el avance de quienes exigían una transformación política. En 1908, la revolución de los jóvenes turcos obligó a restaurar la constitución. Un año después, Abdulhamid II fue depuesto. La familia seguía ocupando el trono, pero el poder real del sultán se estaba reduciendo rápidamente, y entonces comenzaron las guerras que terminarían destruyendo lo que quedaba del imperio. Primero, conflictos en el norte de África. Después, las guerras balcánicas. Territorios que habían permanecido bajo dominio otomano durante siglos
desaparecieron en cuestión de meses. Ciudades históricas fueron perdidas. Cientos de miles de refugiados musulmanes huyeron hacia Anatolia. El imperio se encogía. Pero la catástrofe definitiva todavía estaba por llegar. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales junto con Alemania y Austria-Hungría. Aquella decisión sellaría su destino. La guerra fue devastadora. Hubo victorias otomanas, como la defensa de los Dardanelos durante la campaña de Gallipoli, pero en otros frentes las pérdidas fueron enormes. El imperio enfrentó británicos, rusos y fuerzas locales en varios territorios simultáneamente. La guerra también estuvo marcada por deportaciones masivas, violencia contra civiles y por el genocidio armenio, uno de los capítulos más oscuros y discutidos del final del Imperio Otomano. Cuando la guerra terminó en 1918, el Estado otomano estaba exhausto. Sus aliados habían sido derrotados. Estambul fue ocupada por fuerzas aliadas. Partes de Anatolia quedaron amenazadas por proyectos de partición. Y en aquel momento, apareció otro hombre que cambiaría para siempre el destino de la casa de Osman. Mustafa Kemal, el futuro Atatürk, veterano de Gallipoli y oficial otomano. Mustafa Kemal lideró el movimiento nacionalista turco que rechazó los planes de división de Anatolia. Desde Ankara, nació un nuevo centro de poder. Mientras el gobierno del sultán permanecía en Estambul, los nacionalistas construían una autoridad alternativa. Después de varios años de guerra, las fuerzas nacionalistas triunfaron. Pero aquella victoria no restauraría el antiguo imperio. Crearía algo completamente diferente, una Turquía nacional. Y para crearla había que responder a una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con el sultán? En noviembre de 1922, la Gran Asamblea Nacional abolió el sultanato. Después de más de 6 siglos, la institución que había definido a la Casa de Osman dejó de existir. El último sultán, Mehmed VI, abandonó Estambul pocos días después. Pensemos en la escena. Su antepasado Mehmed II había entrado en Constantinopla como conquistador en 1453. Ahora, casi 5 siglos después, otro Mehmed salía de la misma ciudad sin trono. Mehmed VI terminó viviendo en San Remo, Italia. Murió allí en 1926. El hombre que había sido sultán del Imperio Otomano murió en el exilio. Pero durante un breve momento, la dinastía todavía conservó una última institución. El califato. Abdülmecid II, primo de Mehmed VI, fue elegido califa. No era sultán. No controlaba un imperio. Su posición era principalmente religiosa y simbólica. Parecía que la casa de Osman todavía conservaría alguna conexión con la nueva Turquía. No duró mucho. El 3 de marzo de 1924, el califato fue abolido. Y entonces llegó la decisión que transformó una derrota política en una tragedia familiar. Los miembros de la dinastía otomana fueron expulsados del país. La familia que había gobernado aquellas tierras durante más de 600 años tendría que marcharse. Abdülmecid II abandonó Turquía. Príncipes y princesas comenzaron a preparar apresuradamente sus pertenencias. El mundo de los palacios había terminado, y ahora comenzaba la parte de la historia que rara vez aparece en los relatos sobre el Imperio Otomano. ¿Qué ocurre con una familia imperial cuando desaparece el imperio? Al principio, algunos probablemente imaginaron que el exilio sería temporal. Las monarquías habían caído y regresado antes. Tal vez la situación política cambiara. Tal vez algún día pudieran regresar. Pero los años pasaron. Y la casa de Osman tuvo que aprender a vivir sin el Estado que durante siglos había sustentado su posición. Algunos miembros todavía poseían joyas o contactos internacionales. Otros tenían familiares dentro de casas reales extranjeras. Pero el exilio fragmentó a la familia. Se instalaron en Francia, Suiza, Egipto, Líbano, Siria, India, Estados Unidos y otros lugares. No todos tuvieron el mismo destino. Algunos consiguieron integrarse relativamente bien. Otros enfrentaron graves dificultades económicas.
Aquellas vidas producen uno de los contrastes más extraordinarios de la historia dinástica. Personas educadas desde su nacimiento como príncipes de una casa imperial, ahora necesitaban encontrar trabajo. Mujeres que habían crecido en un universo de protocolos palaciegos, tenían que administrar hogares comunes. La palabra príncipe todavía podía formar parte de su identidad, pero ya no pagaba las cuentas. Abdulmecid II pasó sus últimos años principalmente en Francia. Había sido el último califa de la dinastía otomana. Murió en París en 1944. La Segunda Guerra Mundial estaba en curso. Su cuerpo permaneció durante años sin poder recibir sepultura en Turquía y finalmente fue enterrado en Medina. Incluso después de la muerte, el exilio continuaba marcando a la familia. Pero con el paso del tiempo, Turquía comenzó a suavizar las restricciones. En 1952 se permitió el regreso de las mujeres de la dinastía. Décadas después, en 1974, también los hombres pudieron regresar. Para entonces, había ocurrido algo extraordinario. La familia que una vez había gobernado Turquía regresaba como visitantes o ciudadanos privados. Sin ejército, sin trono, sin palacio imperial, sin derecho hereditario sobre el Estado. Algunos descendientes volvieron después de pasar prácticamente toda su vida en el extranjero. Otros permanecieron en los países donde habían construido nuevas existencias. Uno de los personajes más conocidos de las últimas generaciones fue Ertuğrul Osman. Nacido en Estambul en 1912, era todavía un niño cuando el imperio desapareció. Pasó gran parte de su vida en Estados Unidos y durante décadas vivió de manera sorprendentemente modesta en Nueva York. Era descendiente directo de los sultanes, pero su vida no se parecía en nada a la de aquellos gobernantes. Cuando finalmente pudo regresar a Turquía décadas después, encontró un país completamente diferente del que había conocido de niño. Murió en Estambul en 2009. Tenía 97 años. Su vida formaba un puente humano extraordinario. Había nacido cuando todavía existía el Imperio Otomano. Había vivido el exilio. Y murió en la República de Turquía, en la misma ciudad desde la que sus antepasados habían gobernado durante siglos. Hoy, la casa de Osman todavía existe. Hay descendientes de la dinastía viviendo en Turquía y en diferentes partes del mundo. Celebran reuniones familiares. Conservan fotografías, documentos, recuerdos, historias transmitidas de una generación a otra, pero no poseen poder político. No existe un movimiento realista con capacidad significativa para restaurar el antiguo sultanato. La Turquía moderna nació precisamente sobre la ruptura con aquel sistema, y quizás sea eso lo que hace tan extraordinaria la historia de los Osman, porque pocas familias permiten observar con tanta claridad la fragilidad del poder. Durante siglos, todo indicaba que permanecerían allí para siempre. El mundo cambiaba, los reyes morían, los ejércitos desaparecían, las fronteras se desplazaban. Pero siempre había otro Osman esperando para ocupar el trono, uno tras otro, generación tras generación, durante más de 600 años. Entonces, en apenas unos años, desaparecieron primero el imperio, después el sultanato, luego el califato y finalmente el derecho de la familia a permanecer en la tierra que había gobernado. Los palacios quedaron atrás. Los títulos perdieron su autoridad, las fronteras fueron redibujadas, y los descendientes de Osman comenzaron nuevas vidas como ciudadanos privados. Esa es la paradoja de las grandes dinastías. Cuando observamos sus palacios, sus coronas y sus retratos, parecen eternas. Pero ninguna corona lo es, ningún imperio lo es, y ningún apellido puede detener para siempre el movimiento de la historia. Osman comenzó con un pequeño principado en las fronteras de Anatolia. Sus descendientes conquistaron Constantinopla, llegaron hasta las puertas de Viena, gobernaron ciudades sagradas, controlaron rutas comerciales entre continentes, construyeron mezquitas, fortalezas, palacios y ciudades. Durante más de 6 siglos, estuvieron entre las familias más poderosas del planeta, y después
lo perdieron todo, o casi todo, porque hubo algo que el exilio no consiguió eliminar: su historia. Más de un siglo después del final del Imperio Otomano, el nombre Osman continúa evocando una de las mayores aventuras políticas de la historia humana. Una familia que comenzó en una frontera, construyó un imperio, gobernó durante generaciones, sobrevivió a invasiones, rebeliones, guerras civiles y revoluciones, y finalmente descubrió que incluso 6 siglos de poder pueden terminar con una maleta preparada apresuradamente y un viaje sin fecha de regreso. Esta fue la historia de la Casa de Osman, la familia que gobernó durante más de 600 años, hasta que lo perdió todo. Si te fascinan las historias detrás de las grandes coronas, las familias que construyeron imperios y lo que ocurrió cuando su poder desapareció, suscríbete a Crónicas Reales, porque detrás de cada dinastía hay una historia de ambición, gloria, tragedia y legado. Y apenas estamos comenzando a descubrirlas. Nos vemos en la próxima crónica.